Ya empezamos a grabar. I'm busy. I'm just going to roll through the staff pictures. Nada más vamos a enseñarle las fotografías de la gente en este equipo hoy. Since we already did introductions, we can move forward. Nos vamos a pasar a lo siguiente ya que nos introdujimos. All right, so the first section is some tips and tricks for CDL. La primera sección va a ser consejos y trucos para este estudio de aprendizaje a distancia. The first thing that we wanted to say to you tonight is that we know that this is a unique time and it is a challenge that none of us have ever faced before. And we really want you to be showing yourself some grace. And we absolutely know that you are doing the very best that you can. Lo primero que les queremos dejar saber es de que reconocemos que este es un tiempo muy diferente que nadie nunca esperó estar estudiando de esta manera. Entonces queremos que ustedes se muestren gracia a sí mismos y nosotros sabemos que están haciendo el mejor esfuerzo posible. And that you already are the most important teacher your child will ever have. And we know that. Y nosotros también reconocemos que ustedes ya son los maestros más importantes que su hijo o hija jamás van a tener. The second tip that we were going to provide tonight is to provide choice when it's possible for your children. El siguiente consejo que queremos compartir con ustedes es de tratar de darles a sus hijos o a su estudiante más de una opción cuando es posible. When children are given choices, typically they're more able to cooperate and are just in general happier because they feel like they have some control over their situation. Cuando los niños tienen más de una opción, típicamente son más contentos y les gusta tener el control de alguna decisión que ellos puedan tomar cuando ustedes les dan las opciones. So a couple of ideas for that are to let them choose where they work, if that's possible, like here or there. Entonces, una posibilidad es que ustedes les permitan que ellos escojan dónde pueden trabajar, aquí o allá. If they have work beyond their school day outside of the time that they're with their teacher, like now or later, do you need a break first? Y también si tienen tareas después de estar estudiando durante el día, ustedes les pueden dar la opción si hacer la tarea enseguida cuando se desconectan de la clase o si pueden tomar un descanso primero y ya después hacer su tarea. And the last one for this was, we want to make sure that you are allowing them breaks. They are very long days in front of the computer, and we want to make sure that, that you know that they should be getting breaks, and then sometimes to tell a child 10 more minutes and then you can have a break can be a helpful tip. Y también hay que recordarles, ¿verdad?, que es importante que tomen un descanso. Ellos están conectados muchas horas, entonces está bien que ellos tomen un descanso. Y también recordarles, hey, ya nada más te quedan 10 minutos o 5 minutos y ya luego puedes descansar. Es una manera para motivarlos. All right, and our next tip that we thought might be helpful is to suggest that you provide some kind of checklist. This is a fancy one, like with a clipboard. It does not have to be fancy. It could be as a piece of paper. It could be the whiteboard that they already were given from the school, and just have a little note that says what they might need to do throughout that day. Y otra manera que queremos que los niños no se desanimen es proporcionando una lista de verificación, una lista de que, ok, ya terminaste esto, y no tiene que ser algo muy elegante, nada más una simple lista de que, ok, ya hiciste esto, ya continuaste con lo otro, y pueden también usar el borrador seco que recibieron en sus útiles para poder hacer la lista de cosas que necesitan terminar, y cada vez que la van cruzando lo que ya terminaron, ellos pueden ver cuánto trabajo ya han hecho. When they have a checklist, it helps them keep track. We'll do this even in building. It helps them keep track of what their responsibilities are for that day. And then also something about crossing it off provides a sense of accomplishment. Like I've done that. Al hacer una de estas listas, ellos pueden mantener
un visual de lo que han terminado o tienen por terminar ese día, y cada vez que ya cruzan algo de su lista es satisfactorio para ellos también ver lo que han completado. The next tip is a seesaw tip for parents, if you're not aware, that when your child is working on Seesaw, that they have to click the add response button in order to respond to the assignment. Y este truco o información es acerca del programa CISA que muchos de los estudiantes usan, y nada más es un recordatorio para todos de que para que los niños puedan responder a sus trabajos o sus tareas, necesitan usar el botón verde que dice Add Response o agrega tu respuesta para que ellos puedan hacer su trabajo. Some of the feedback that we've heard is that the directions might say something like, take a picture of your work, and then the child isn't sure about how to do that. So we wanted to talk a little bit about what the buttons are. Entonces, algunas de los comentarios que nos han llegado es de que a veces las tareas en CISA dicen, agreguen una fotografía o tomen video y queríamos demostrarles cómo pueden ellos hacer esto. So this one, the T adds a text box so you can type words in. La T es para que ellos agreguen una cajita para escribir palabras. The microphone so you could say what your answer is with your words. El micrófono es para que puedan responder con su voz, grabar su respuesta básicamente. And the camera is how you would take a picture. Y la cámara es para tomar una fotografía. And one tip also is if you will have to allow your computer access to your camera. That is something that we've been hearing from kids, that they're saying that they can't take the photo because their computer or their iPad isn't allowing access to the camera. So that might be something you could help with as a parent if your child is facing that challenge. Y hemos escuchado que hay estudiantes que han reportado que la computadora no los permite tomar una fotografía o grabar un video, y necesitan darle permiso a la computadora o el iPad para tomar fotos o grabar videos, y eso es algo que los padres pueden darles permiso si sale ese mensaje para que ellos tengan acceso a esa tecnología. And one thing that I know every teacher would be happy about is if you're having trouble with one of them, like let's say it asks for a picture and you can't do your child is struggling with the picture. If they send a recording that says, I can't do the picture, but here's what I did, the teacher will be thrilled just to hear from them. Uh-huh. Y si todavía les están dando problemas sacar una foto, tomar una foto, grabar algo, si su niño o niña o estudiante responde en el micrófono, hey maestro, maestra, yo intenté hacer esto, pero no pude, o esto es lo que hice, con que ellos, los maestros, escuchen lo que sus hijos hicieron, eso va a ser excepcional. And can also allow the teacher a chance to help them solve the problem for future. Y también esto les da la oportunidad a los maestros saber que tienen un problema los niños con esta tecnología, entonces les pueden ayudar en el futuro. And then the next part about Seesaw was when you look at your parent responses, there's going to be a couple of options. Y otra cosa acerca de CISA es cuando ustedes ven el programa CISA como padres, tienen algunas opciones. I know I, as a parent, always want to look to see, is my child doing what they're supposed to be doing? Dice, yo sé que como padre, yo siempre quiero ver si mi hijo o hija están haciendo lo que deben de estar haciendo. So this is my page, and I just took a little picture of it, but you should see your child's name right here, and then you can see where it says how many items they've completed. And then, like, if you look in next week, you'll see that number growing, hopefully. Dice que, por ejemplo, esta es la página de ella. Para ustedes van a ver su página y ahí van a estar los nombres de sus hijos o de su estudiante, y ahí va a decir cuántas tareas o trabajos han hecho hasta este punto. Entonces, si lo revisan la semana que viene, van a ver, ojalá vean más tareas o trabajos completados por ellos. And right now I'm clicked on the journal, and you can see that because it's a lighter blue. And the next one, please notice that it's going to go over to activities.
Y ahorita esta página, bueno, esta fotografía esta fotografía es de la página de journal o diario. Y luego vamos a demostrarle actividades, entonces pueden ver la diferencia. So if you're looking at their journal, you should be able to see their work. If you're looking at activities, then you can click on this on the calendar or the scheduled work that the teacher has pushed out for them to see what has been assigned. Entonces, en el primero ustedes pueden ver cuánto trabajo han hecho. En actividades pueden ver si le hacen clic en calendario o le hacen clic en scheduled o programado. Ahí van a ver cuántas tareas o trabajos tienen por hacer todavía. And the last one is where you might find some information from the teacher. It's the inbox, kind of like your email inbox at home if you use that. Y en la última, ustedes van a ver los mensajes o notificaciones que ha mandado la maestra o maestro de su estudiante. You'll find messages from the teacher or notifications, family announcements. It might be for you, just you, but it also could be for the whole class. Y en los mensajes o notificaciones van a ver anuncios que son personales para usted o también anuncios que son para la clase entera. Miss Christensen, Yes. can we just remind our loving adults that Seesaw is kinder through most of 4th grade. Our 5th grade students will be using a different format. Canvas. Thank you for that reminder. Una de las cosas es de que CISA, el programa CISA que acabamos de cubrir ahorita, es para nuestros estudiantes de kinder a 4º grado, o la mayoría de 4º grado, y nuestros estudiantes de 5º grado están usando un programa diferente. All right, moving on to the next tip. I know that when I'm working from home, like what just happened, sometimes my daughter will need help, and I am not available to help her. And so one of our tips this time would be to let your child know when you are available to help. Y otro de los consejos que queremos compartir con ustedes esta noche es por ejemplo, nosotros estamos trabajando de casa y a veces nuestros hijos o estudiantes necesitan nuestra ayuda. Hay que dejarles saber cuándo estamos disponibles o no estamos disponibles para poder ayudarles. And a couple of ideas for how to do that would be to select designated times throughout the day, like before school or at lunchtime or at 2 o'clock when you're free. Entonces, una de las consideraciones puede ser que pongan un horario, tiempos designados. Ok, antes de clases estoy disponible dentro de las 11 y 12. Cuando estás en el almuerzo estoy disponible de las 12 en adelante. Estoy disponible. Básicamente dejarles saber cuándo pueden ir ellos a pedir su ayuda. Another idea is to leave a visual signal, like you could have a lamp on or a little piece of paper that says like, not now, or yes or no, something really simple so the child, if they approach you, they can see that yes, you're free or no, you're not. Y también pueden usar señales visuales, por ejemplo, un pedacito de papel que diga sí o no, que ellos puedan ver fácilmente y saber si ustedes están disponibles o prender la luz de una lámpara, si está prendida estoy disponible, si está apagada no estoy disponible, algo visual y rápido que sea fácil para que sus hijos entiendan o estudiantes entiendan. And one other thing we'd like for you to do, if possible, is let them know while they're waiting what they should be doing. So like you can always read a book if you're waiting for me to help you would be a good example. Y también hay que dejarles saber qué pueden hacer mientras ellos los están esperando a ustedes. Siempre pueden estar leyendo un libro mientras esperan para que ustedes puedan asistirlos. And the last one is that you can contact the teacher if at any time, if they are needing help, just let the teacher know that they're needing a lot of help and maybe that teacher can problem solve with you. Y también otra opción que ellos tienen es, hey, comunícate con tu maestro o maestra. Si tienes alguna pregunta, si hay algo que no entiendes, las líneas de comunicación están abiertas y puedes pedir esa ayuda si es necesario.
All right, so we have a screen time tip. We know that there's lots of concern about how much time kids are spending on screens, and so we have a couple of screen time tips. Entonces, ahorita vamos a compartir unos consejos para usar, ahorita que estamos en la pantalla tantas horas durante el día, que sabemos que es una preocupación para muchos adultos, muchos padres. The first one is called a 20-20-20 rule. And the way that it works is that every 20 minutes, you remove your eyes from the screen and you look at something 20 feet away for 20 seconds. Y el primer consejo es el consejo de la regla del 20-20-20. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 20 minutos ellos pueden ver a otro lado que no sea la pantalla 20 pies de lejos por 20 segundos. Para descansar sus ojos un rato. Blink often. También que parpadeen seguido. You can adjust the brightness on your screen to help your eyes feel more comfortable. También pueden ajustar el brillo de su pantalla para que sea más cómodo para sus ojos. And monitor the iPad or the computer screen. It's best if it's about 25 inches away. Y también otro consejo para la tableta, el iPad o la computadora, es de que la coloquen por lo menos 25 pulgadas de distancia de usted y la pantalla, o los niños y la pantalla. Okay, that's the end of section 1. Mrs. Huntworth, do we have any questions in the chat? We do. We have one question, and actually 2 people asked the same question, and that is, on the Seesaw platform that you show, is that only available when you log in by computer, or can you also see it by the phone app? Let me ask the question in Spanish. So, una de las preguntas, y fue la misma pregunta y en los 2 idiomas, pero quieren saber en esa pantalla o en la información que estábamos compartiendo de Seesaw, si solamente se puede ver en una computadora o también en la aplicación que está disponible en el teléfono celular. I have accessed my own daughter's Seesaw from my phone, from the app. So I believe that you should be able to see everything that I showed you today from phone. Any other experts used it on the phone also? I'm clicking on it right now. Sometimes I have a hard time because I get into my teacher Seesaw, and so then I can't see my daughter's work. So I tend to use hers on my computer more often than my phone, but I have used it on my phone before. Dice la maestra Christensen que ella usa la aplicación de Seesaw en su teléfono y ha visto los trabajos y esa información de mensajes y notificaciones en su teléfono. Pero también usa, what were you saying? What else do you use, Cody? My teacher Seesaw. Like I have a teacher account and a family account, and they get mixed up sometimes. Oh, y luego también ve la información en su cuenta, pero es porque es maestra. I don't think, unless you log into the student Seesaw, can you actually see the student assignments if they're asking to see assignments. Thank you for that. But because the parent one doesn't give you the view of like what assignments they have to do or turning in assignments. So you have to make sure there's 2 different apps. One is the student app and one is the parent app. But you can, I believe, put the student app on your phone. So, estaba diciendo la directora Ms. Murray que hay 2 aplicaciones, una para padres y una para estudiante. En la aplicación de padres, ahorita tengo abierta la mía, puedo ver los mensajes y notificaciones y el diario, el journal, pero no me da la información de cuántos trabajos han hecho hasta esta fecha. Eso probablemente eso está en la aplicación de estudiantes, donde puedes ver cuántos trabajos han entregado hasta este momento. Marta, es posible que esta es la razón. Martha's saying that she can't see those things on her phone. Yeah, I think it's the same thing. Yeah. Okay. One thought that I had just as you asked the question, I was thinking it might be fun, like once a week, to have your child show you pull up their
device and ask them to show you what they've been doing on Seesaw and show you the assignments that the teacher gave, and then you'll be able to see their work and their responses too. Ya, una de las cosas que pueden hacer y sería como una manera de pasar tiempo con su estudiante es una vez a la semana sentarse con ellos y decirle, hey, enséñame qué es lo que has hecho, cuántos trabajos has entregado para que ustedes vean el número o la cantidad de trabajos que han completado y cuántos hay por hacer todavía. Is that all, Mrs. Huntwork? That is all. Thank Okay. you. Continue to ask questions in the chat as you need to. Ya sigan haciendo preguntas en el chat como sea necesario. All right, the second section of the night is about, well, still CDL, but some organizational tips. Ahora vamos a platicar acerca de consejos de organización. One of the things that we're realizing that is more challenging during CDL is to continue the routines that we had in place when we were getting up and going to the building. Uno de los desafíos que vemos con aprender a distancia es de que esas rutinas que tenemos típicamente para prepararnos y alistarnos para irnos a la escuela se nos están olvidando o no las estamos practicando. And so we were wanting to encourage you to have your child get up and prepare for school as if they were going to be leaving for school. Entonces, uno de los consejos es de que ayuden a sus niños para que se levanten y se preparen para irse, pues que se preparen como que si fueran a ir a la escuela. Something about just getting dressed and getting ready to go somewhere gets you more mentally prepared for the day. Nos prepara mejor mentalmente si nos alistamos y nos cambiamos para hacer algo durante el día. And then what your school hours, we know that your students all start at 8:30, but set school hours and expectations, like how long are they expected to be working during what parts of the day? Y también queremos aconsejarles de programar horas designadas. Sabemos que todos los niños empiezan sus clases a las 8:30 de la mañana, pero que ustedes pongan un horario para que ellos sepan cuáles son las expectativas para ellos en los días que hay clases. And then I would say to continue that on that is after the school day is technically over and the teacher isn't on the screen anymore, are there extra expectations? For example, my daughter is being asked because she's challenged right now with her reading to read an hour a day. And so we read 30 minutes before school and 30 minutes after school. So what else is outside of your typical school day? Y otras cosas para pensar es, aparte de las horas típicas que están en clase, ya cuando la maestra apaga Zoom y ya no tienen que conectarse el día, ¿cuáles otras expectativas hay? Por ejemplo, la maestra Christensen dice que su hija ahorita tiene un desafío para leer, entonces tiene que leer 1 hora todos los días, ella empieza a leer 30 minutos antes de clases y 30 minutos después de clases. ¿Qué cosas hay por hacer todavía, aunque no son las horas de la escuela regular? And then it's important that you're planning non-screen breaks. So I know that my kids love to get on their screens and love to watch TV and those things, but since they're spending time learning in front of their screens, we're purposely planning activities that are not screen related. Y también sería bueno planear tiempos que ellos no están usando la pantalla. Por ejemplo, a mis hijos les encanta estar en la televisión o jugando videojuegos, pero ¿qué actividades podemos hacer para que ellos no estén enfrente de una pantalla durante el día? And then consistent bedtime is still important. And elementary students typically need between 9 and 11 hours asleep a night, depending on how old they are. The younger they are, the more sleep they need. Y también hay que tratar de implementar o ser consistentes con las horas para dormir. Típicamente los niños en la primaria necesitan de 9 a 11 horas de dormir. Dependiendo de sus edades, entre más pequeños sean, pues más necesitan dormir ellos para poder estar bien en las mañanas. On the same lines of routines,
we would like for you to be thinking about what should your child be doing and at what time. So for example, if you know that their teacher's going to give them a break at 9:15, it makes sense for them to be wandering around the house at 9:15. But if it's not their break time, right, we want to be aware of what they should be doing. Y también queremos darles el consejo de qué pueden estar haciendo sus hijos durante el día. Si el maestro les da un descanso como a las 9:15, entonces a lo mejor los van a ver caminando alrededor de la casa o haciendo algo diferente a las 9:15. Pero si los están viendo hacer eso en un tiempo que no es de descanso, entonces, ¿qué es lo que ustedes esperan ver de ellos? Having water available for them at their learning station throughout the day is really important because we're realizing that when we're in front of screens, sometimes we're forgetting to stay hydrated and we need water to have our brains functioning optimally. Una de las cosas que puede ayudar a los estudiantes también durante este aprendizaje es de tener un vaso, una botella de agua cerca de ellos, porque cuando estamos enfrente de la pantalla así es muy fácil olvidar tomar agua y mantenernos hidratados durante el día. And then one tip that's been working for a lot of students is to set alarms for important times throughout the day. For example, if you know that your child has a group with another teacher at, say, 10:30, setting an alarm to remind them to log into Zoom for that group at that time is really helpful. Y otra cosa que hemos estado haciendo con diferentes estudiantes es de poner alarmas. Si sabemos que tienen un grupo pequeño de lectura a las 10:30, por ejemplo, pueden poner una alarma para recordarles de conectarse a ese grupo pequeño para poder mantenerse enfocados en el día. We know that the iPads have clocks on them, so you could use the timers set the timers on the iPads, maybe like a microwave timer or a little kitchen timer could work. Y también sabemos que las iPads tienen una alarma que pueden programar, y si no tienen eso pueden usar una alarma diferente en un reloj que tengan en casa o en el microondas. And the last one, we talked a little bit already about snacks, but providing meal times and snack times so that your children can plan for that. Y también sé que ya platicamos acerca del agua, pero si ellos saben cuándo ellos pueden tener una comida, un snack, no sé cómo decir snack, ya preparados o ya listos para ellos, para que ellos sepan que pueden contar con eso durante el día. Okay, so this one's a little bit about learning stations and learning locations. Y ahora vamos a hablar acerca de zonas de estudio o áreas de estudio donde ellos están estudiando. The first tip is organize materials so that if the teacher asks them to use crayons to do an activity, that they have crayons available. En el área donde ellos estén trabajando hay que mantener los materiales organizados. Por ejemplo, si la maestra les dice, hey, necesito que usen sus crayones para este proyecto, pues ahí están disponibles para ellos. And if they're able to use headphones, it not only helps them hear their teachers and their classmates better, it also gets rid of distracting noises that might be going on because lots of people are at home right now. Y también si ellos pueden usar audífonos para reducir el ruido, los mantiene menos distraídos, porque sabemos que pues la vida sigue sucediendo mientras ellos están estudiando y queremos tratar de limitar esas distracciones alrededor de ellos. And then if it's possible to try to have distraction-free times, for example, if it's possible, maybe to have the TV off or to have other siblings who are playing not nearby the student as they're learning. Y también si es que es posible, si está en su, ¿verdad? Su alcance, que estén ellos estudiando en una área que no es, que no tiene muchas distracciones. Si los hermanitos pequeños están jugando, que no sea cerca de donde ellos están estudiando, si están en un cuarto o en la sala, que la televisión no esté prendida. So hay que tratar de limitar esas distracciones para los estudiantes.
And one thing just to be aware of is that when your child unmutes to talk to their classmates or to speak to their teachers, then the whole class and the teacher can hear all the noises that are going on in the background. So sometimes that can be helpful if it's just a little bit less distracting area. También algo para nosotros como padres, recordar que cuando nuestro estudiante prende su micrófono para responder a la maestra o maestro, decir algo, el maestro y maestra y todos los estudiantes pueden escuchar no solamente la respuesta, pero los ruidos alrededor de él o ella. It's like we're all guests in your homes. Y todos somos, oh my God. Todos somos visitantes en su casa. Okay. Mrs. Huntwork, do we have any questions in the chat for that section? Vamos a ver si hay preguntas para esta sección. We have one that was asking about the dates for turning in assignments on Seesaw. Is that right? Am I reading that right, Lupe? Yeah. So the question is there a deadline for when the work needs to be turned in for my child? Okay, so la primera pregunta es que si hay una fecha límite, una fecha para entregar las tareas. Do we want to answer that one first and then go to the next one? It looks like there's a next one. That would be good, thanks. So my thinking about that is it would be up to the teacher to set deadlines. So for example, my daughter, she'll have a writing assignment and her teacher will say, you have to submit this writing assignment by Monday. So I do know that some teachers are setting deadlines, but having said that, I would say that it's absolutely okay for you to go and do past work at late. Late is better than never, in my opinion. So like for Seesaw, if your child has 10 assignments, they could still do them. And I'm sure the teachers would be happy to see that. Yeah, la maestra Christensen dice que como fecha límite, pues cada maestro o maestra organiza, ¿verdad? De una manera diferente. Pero si su hijo o hija, hay que decir, tiene 10 tareas que no ha entregado y ya tiene tiempo que pasó esa tarea. Si pueden hacerla y entregarla, es mejor hacerla y entregar algo que no entregar nada. Pero definitivamente eso es algo que la maestra o maestro deciden. Dicen si tienes tarea de escritura y la tienes que entregar para el lunes, pues ya saben los estudiantes. Pero en sí es algo que ellos pueden hacer, es entregar la tarea tarde, pero también me imagino que los maestros les dicen cuándo deben de entregar sus tareas. Let's ask the teacher. We have Mrs. Lockteen Montgomery that would like to comment on this question. Hi there. Yes, if your child is going back and doing past assignments, it might be best to go to the ones at the bottom, because if they're like a math activity that builds one on top of the other, it's best to do the oldest one first. And then also some teachers start archiving and taking them off. And I know I started doing it on particular assignments so children they don't feel overwhelmed by seeing the whole long list. So I'll take off the least necessary assignments. So some might disappear if you don't do them. Okay. So la maestra Lockteen, maestra de primer grado, dice, por ejemplo, si ustedes ven que, mi niño tiene esas 10 tareas que no ha entregado y algunas son de matemáticas, que empiecen con la más viejita o la primera que se asignó primero, porque en matemáticas pues ellos van a ir aprendiendo paso a paso diferentes estrategias. Entonces si hacen la más viejita primero, no sé cómo más decirlo, pero the one on the bottom. So I know, so the oldest first, right? Yeah, but it's not like normally you would think the oldest would be like on the very bottom of like, they'd have to scroll up to get to the bottom. Yeah. So con las fechas más antiguas, hagan esas de matemáticas primero, porque así las habilidades de matemáticas van a ir creciendo y van a ir aumentando. Entonces las tareas de matemáticas más recientes los niños necesitan aprender lo más, no lo más reciente primero, sino lo que primero estudiaron para luego poder hacer las tareas más recientes. En matemáticas,
porque así van ellos acumulando información, acumulando habilidades. Pero la maestra Lacking también dice que muchos maestros están no borrando, pero como quitando tareas que ya tienen tiempo sin hacer para que los niños no se vayan a sentir como súper estresados de que hay tantos trabajos que hacer y no sé cómo le voy a hacer. Entonces, maestros están empezando como a cerrar esas tareas que ya tienen tiempo que las dieron. Did that make sense? I think, yeah. We have one more question, and that is, how can you as a parent see or know if the teacher is taking a break or if class is over for the day? Sí, una otra pregunta es de que como padre, ¿cómo puedo saber si los maestros están dando un descanso durante el día o si ya terminó la clase para el día? I know that most of the teachers have published schedules, and so that might be a question you could ask the teacher. You could send one of us an email, and we could look at the district in our building. All the teachers have published schedules, so we could kind of give you a general idea of what your child's day probably looks like. Or you could reach out to the teacher and say, what time is my child going to be done most days? I would recommend, Cody, that they would reach out to the teacher first, because the teacher would have the most up-to-date schedule. Una de las cosas que pueden hacer para saber, hey, cuándo mi niño tiene un break o cuándo terminan el día, es simplemente comunicándose con el maestro o maestra de su estudiante y pedirle un horario reciente, ¿verdad? Nosotros tenemos copias de horarios, pero no sabemos si están al 100% actualizados. Entonces, pueden pedirles un horario a ellos. Is that all, Mrs. Huntwork? Okay. Yes. All right. So that brings us I'm glad that we're talking about reaching out to the teacher, because we were thinking that we'd like to highlight a couple of options for you. And the options, email always works. You can just send your child's teacher an email. You could ask for a Zoom meeting like we're doing here today. The teacher will connect with you, so that way you can just speak back and forth. Do you want me to pause there, Lupe, and then we'll do the other two? Sure. So, lo bueno que estamos hablando de comunicarse con los maestros, porque queremos dejarles saber que, de nuevo, esas líneas de comunicación están abiertas. Pueden mandarles un correo electrónico. Pueden también pedir que tengan una reunión así a través de Zoom, como nosotros lo estamos haciendo ahorita. Talking Points is a new app that a lot of teachers are using this year. And the beautiful thing about Talking Points is you can write in your native language and it will translate for the teacher. And both ways, they can write in their native language and it will translate for you. So you'll be able to read and communicate kind of like a text with your teacher. Y Talking Points es un nuevo sistema que muchos de los maestros han implementado este año. Lo bueno de este programa es de que si el maestro se comunica con usted en inglés, usted recibe el mensaje en su idioma natal. Y si usted le responde en su idioma natal, el maestro o maestra lo recibe en su idioma natal. Entonces es una manera fácil para poder comunicarse los dos. And then we couldn't forget the phone, to pick up the phone and call the office or call your teacher, and if you have their number, and just speak to them. Y la última sugerencia para comunicación es una antigua que casi no usamos, pero si quieren usarla, estamos disponibles. Pueden marcar a la oficina, podemos mandarle un mensaje a la maestra o maestro, podemos comunicarlos con ellos. Si tienen su número de teléfono, pueden marcarles. Usen la oficina para comunicarse con los maestros por teléfono. I just wanted to add one thing, that it's always a good idea for you to let your child's teacher know what's the best way for you to communicate, for the teacher to communicate with you. For example, a lot of times I hear teachers saying, I've emailed, and maybe the parent isn't using email. And so I think that's always a good thing for you to go ahead and advocate for the best ways for them to communicate with you too. Y también queremos animarlos a ustedes, ¿verdad? Esta es una vía de dos caminos. Así como ellos se pueden comunicar con
con ustedes, ustedes también déjenles saber cuál es la mejor manera para que ellos se comuniquen con ustedes. Muchas veces es como rutinario de que nosotros queremos nada más mandar un correo electrónico, pero si ese sistema, si ese método no es bueno para usted, déjele a su maestro o maestra saber, hey, a mí no me mande un email, yo no reviso mis emails, yo no tengo email, mejor use un método diferente para comunicarse conmigo. And can we, before we move on, I just want to do a quick time check. Ms. Huntwork? We only have about 2 more minutes scheduled for the meeting. Oh, well, okay. So I'm wondering how folks feel about continuing. We have one more segment, I believe. Is that correct? Maybe we can zip through it. Yeah. Thank you, Julia. I can't see the whole gallery, so can someone give me a consensus? Tenemos 2 minutos en este programa. ¿Quieren que continuemos con la última sección? From the people that I can see, it looks like thumbs up. Okay, we'll Okay. continue. And remember, we're recording, so if you have to go and you'd like to access just the next part, we'll send out the recording and you can just fast forward to the spot where you had to go. Y recuerden también que estamos grabando esta presentación, so si se tienen que ir, luego vamos a mandar el programa, el video, y ustedes pueden ver lo que les hizo falta. And if you have to leave early, you are still in the raffle. No Y si worries tienen que ir about that. temprano, todavía los vamos a agregar a la rifa, no se preocupen. Okay, so one of the things that I wanted to make sure that you were aware is that when you go to the Beaverton School District website, that there is a translate button that has lots of languages. I think every language spoken in our district. Una de las cosas que queríamos enseñarles a ustedes es si alguna vez tienen que irse a la página de web del Distrito Escolar de Beaverton, hay un botón que está muy pequeño, pero ahí donde dice Translate, ustedes pueden escoger de múltiples idiomas para traducir la página entera. And the thing that I think is beautiful is it translates everything on the website. So as you move forward, you don't have to keep asking it to translate. Just everything is translated. Y todo se traduce a la vez. No tienen que continuar puchando botones para traducir la página y las páginas adentro de esta página. Entonces, todo está traducido a la vez. All right. We already talked about Seesaw, and that Canvas was for 5th grade, and Seesaw was for grades pre-K through 4. So we're going to roll through that one. Ya platicamos de que Seesaw es para los niños de pre-kinder a 4 y Canvas para los estudiantes de 5º. One thing that I know as a parent is hard to keep track of when your child says something like, I need to read on bookshelf. And then I think as a parent, what's bookshelf? Una de las cosas que para mí, y sé que es difícil, es reconocer todos estos programas que los maestros usan. Cuando mi hijo o hija dice, hey, yo necesito leer usando el programa Bookshelf, yo digo, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es Bookshelf? So I wanted to highlight that if you go to the Beaverton School District website and then under students, there's a button that says apps for students, and every app that your student is using in class is available right there for you to see. Y entonces en la página del distrito de Beaverton, cuando se van a estudiantes y luego a apps for students o aplicaciones para estudiantes, les va a abrir la página a todos los programas que los niños están usando en las escuelas. So that might be helpful for you to, if you're not sure what something is, you can look it up there. Entonces esto a lo mejor les ayuda si es que no saben, no están seguros de qué programa están hablando ellos, lo pueden encontrar ahí. On that same note, there's also, if you go to the website, Beaverton School District Families, under Families, there's a Parent Apps, and there's where you can find all of your parent apps. If you need to log in, like maybe tonight you're thinking, oh, I want to get the Seesaw app, you can find information about that in this place. Y también en la misma página del distrito, si se van a Families,
y apps, parent apps and resources o familias y aplicaciones para padres y recursos. También ahí están las aplicaciones que como padres podemos usar, programas escolares que nosotros podemos usar. And then there's another, I don't know if it's an app or I guess maybe a program would be a better word, called Lightspeed, where teachers can see what students are doing on their devices, and parents are being sent reports. And I wanted to highlight that you can, if you're not feeling like you're not getting these reports, you can do, again, Beaverton School District, Families, Parent apps, and then if you go to Internet Activity, Parent Reports, you'll get more information about the parent reports for what kids are doing on their devices. Y otra cosa que nos está proporcionando el distrito este año es a través de un programa que se llama Lightspeed. Ellos están mandando un reporte semanal a sus correos electrónicos para que ustedes vean qué están haciendo sus hijos durante las clases, a qué páginas están metiéndose, qué programas están usando. Y si quieren más información, pueden irse a la página de web del distrito escolar, irse a Families, irse a Parent Apps o aplicaciones para padres y recursos, y luego ver reportes de actividad de internet para padres, y ahí ustedes pueden ver más información acerca de estos reportes que nos están mandando. Spoiler alert, some of our students are not where they're supposed to be. Dice la consejera Ms. Cohen que algunos estudiantes no están en las páginas donde deben de estar durante la escuela. So the report, I was going to mention that. The visited hosts will show you where they've been, like if they've been on YouTube and that's not what they're supposed to be doing, for example, you'll be able to see that they've been there, and you can also see how many times. So there's a bunch of numbers off to the right, which is helpful. And then also in the report, it'll tell you about their daily page use and how many different places that they've been. Y en este reporte les da un resumen de las páginas a donde ellos han entrado, cuántas veces han entrado a estas páginas. Les dan un reporte de los días de la semana y cuántas páginas han visitado ese día, y también les dan un número total de páginas de internet que ellos han visitado durante la semana. And then, Ms. Christensen, can you go back really quick? oh, yes. To just the title of the report that comes in. It's a do not reply. Yes. Thank you for bringing that up. Do not reply at lightspeedsystems.com. When you get the email in your inbox, that's what it looks like. I even tried to pull off the logo in case you get a logo. I don't know, Mrs. Meneses, do you get a logo? This one? I think it's just that, D. Yeah. Okay. So, una de las cosas importantes de este reporte, que como padre yo lo vi y primero dije, ¿qué es esto? Ha de ser basura. Porque no es algo que yo reconocí. Entonces, si ustedes ven ese correo electrónico que dice do not reply at Lightspeed Systems, ese es el reporte semanal del uso de computadora de sus hijos. No es basura. This is about the library book bus, and that you can find the stops and the times on same Beaverton School District Families, Family Toolkit, and then library books, and then library books times by school. And then I took a little snapshot of what our school times are right here. Y esta página es simplemente información acerca de nuestro autobús de libros que está llegando a 3 paradas diferentes ahorita. La información la pueden encontrar en la página del distrito escolar, bajo familias, herramientas de familias, automóvil de biblioteca andando, pero ahí está la información de los lugares que están visitando actualmente. And also, we have the curbside library going on at William Walker, where you can return books or check out books or pick up books, grades 3 through 5 on Tuesdays at 11 and Wednesdays at 2:15.
Y otra opción que tenemos para aquellos que no viven cerca de esas paradas de autobús, pueden venir a la escuela. Nosotros tenemos la biblioteca móvil ahí afuera de la escuela y están disponible para los niños los días martes de 11 a 12 y los días miércoles de 2:15 a 3:15. Pueden regresar libros de la biblioteca, pueden ver qué libros hay disponibles. Y pueden pues llevar libros a casa también. And that just reminded me, one of the things we were going to put in our slide deck that I think may not have made it in was that we want every child to have a new Chromebook. And I was thinking, how would a parent know if their child's Chromebook is new or not? And here's a tip. If you got a Chromebook this school year, then you have a new one. If you kept your child's Chromebook over summer and you're still using the same one that they were using last school year, then we'd like for you to come by the school to get a new one, to trade it out for a new one. Y un anuncio para todas las familias es de que queremos que todos los estudiantes tengan una computadora nueva, o los niños de 3º a 5º grado. Si recibieron una computadora en la primavera, y se la dejaron durante el verano y todavía la están usando, quiere decir que ya la pueden ir a reemplazar por un modelo más nuevo. So vayan por su computadora. Si no la han reemplazado, la oficina está abierta de 8 a 3:30 los días que hay clases para que puedan ir a cambiar su computadora antigua por una más nueva. Okay. Any questions in the chat? Yes. There's a question from Martha, Lupe, that I don't understand, but I think it has to do with assignments. Oh, well, so Marta says that she knows of schools that are not giving students homework because they spend so much time on the screen already. Have we considered this option? I would say I'm not an expert with that, so I need someone else to help. So the work that teachers are giving, I guess this would be a question that I would encourage Martha or anybody that has it to ask the teacher. But if there are assignments for them to do, those assignments could be their asynchronous work that they're being assigned. So that's not homework, but actually work that they would be doing in the classroom independently. So, which is very different. So she might want to reach out to the teacher to make sure if the work they're being asked to do is homework or their asynchronous work. Sí, una de las cosas acerca de estas tareas o trabajos que hacen, por ejemplo, a través de CISA, puede ser trabajos que se consideran o que están haciendo cuando no están enfrente de la pantalla con la maestra o el maestro. Pueden preguntarles a ellos si es tarea o es trabajo. Conocemos a varios estudiantes que por razones diferentes no pueden conectarse en las clases de Zoom. So hacen su trabajo en CISA por los trabajos que les ha puesto el maestro o maestra. Y eso también les ayuda a considerarlos como presentes ese día en clases. But all teachers should be assigning children asynchronous work. So there really should be no school in Beaverton where they are not getting any assignments in Seesaw or Canvas to do offline. Y debido a esta razón, todos los maestros les piden a todos los maestros que pongan estos trabajos, estos trabajos estén disponibles para los niños. Y no hay ningún maestro o maestra en el distrito escolar de Beaverton que no puede tener trabajos como estos disponibles para los estudiantes. One example that I can think is my daughter, technically her teacher shuts off the Zoom at like 1:30, but she's technically not out of school until 2:30 where we live. And so that last hour, she's supposed to be doing the work that her teacher posted for her to do. Dice la maestra Christensen que, por ejemplo, en el distrito de ella, la maestra de su hija termina la clase de Zoom a la 1:30, pero su día escolar no termina hasta las 2:30. Entonces, de 1:30 a 2:30, su hija todavía está haciendo trabajos o no tareas a lo mejor, pero trabajos que van con lo que han estudiado con la maestra.
Okay. There's one more question, and that is, if a student is only doing schoolwork on a device, on average, how many pages, I'm assuming web pages, would they be visiting per day? I think that would depend on the developmental level of the child and what they're working on. So for example, if your child is doing a book report on birds, or some sort of scientific inquiry, they might be looking at a lot of web pages. I think probably the deeper question might be, are they going to the right kind of web pages? So that would depend on the age of the kid. Sorry, Lupe, I did a lot there. It's okay. So la otra pregunta que tenemos es que si mi hijo, hija o mi estudiante solamente está haciendo trabajos en la computadora que le han dado, ¿cuántas páginas, cuál es el promedio de páginas que deben de estar visitando en un día, verdad? Y es difícil saber porque depende de la edad, depende de la clase del niño o niña. Si están haciendo algún tipo de proyecto donde tienen que investigar acerca de un animal o de alguna persona, pues es posible que estén visitando varias páginas para buscar información. Pero más que nada, lo importante de este reporte es ver ¿cuánto tiempo mi hijo está pasando en a lo mejor YouTube? Sabemos que YouTube es una página súper popular y los niños pueden hacer horas ahí. Entonces, más que nada es para que nosotros sepamos como padres qué es lo que mi hijo o hija están haciendo durante las horas de la escuela. And I think the important thing that parents and loving adults might want to know is that the reports that they are receiving, teachers are not receiving those reports. So if they have any questions, it would be great for them to reach out to their teacher and ask their child's teacher, because they wouldn't be able to kind of share that information with you because they don't have it. Y una cosa importante para notar para nosotros los padres es de que estos reportes que el distrito nos manda a nosotros no se los mandan a los maestros. Entonces, si ustedes tienen preguntas acerca de ¿por qué mi hijo está en esta página? La maestra o el maestro no necesariamente van a saber que están ellos visitando esa página porque esta información no es compartida con los maestros. And one thought when you were just sharing, I was thinking about was when you see the apps that your child is using, if you remember we shared that page about the apps, I noticed a lot of the ones that I showed you in the image were there. So if it looks like it's a school app that they were using, it was probably a good thing. Sí, una manera que también pueden leer ese reporte es ver entonces la página que están visitando y si es algo que es escolar, pues saben que están en las páginas adecuadas. Okay, the last section is pretty short and it just has a Q&A, and we printed off some questions that other parents have asked and that we have come up with answers for. La última sección son preguntas que hemos visto o que han tenido los padres y respuestas que tenemos para esas preguntas. Okay, so we talked about this a little bit, but my child's computer is not working correctly. What should I do? You can call the office for help. I know lots of people are available to help with that. You can connect through technology support from the district, and I've given the steps to find that. You may want to just grab a pencil and a paper and write down this phone number in these hours, because if you have trouble later, even if it's working correctly right now, you might want that number. Ajá. Y una de las preguntas es, la computadora de mi hijo o hija no está funcionando correctamente, ¿qué puedo hacer? Y pueden, claro que pueden marcar a la oficina para pedir ayuda, pero también pueden marcar a la oficina o el departamento de ayuda con tecnología. Si quieren anotar ese número de teléfono, a lo mejor ahorita está sirviendo bien su computadora, pero el día de mañana no saben, ¿verdad? Entonces pueden marcar a ese número al 503-356-4656 y ahí hay expertos en tecnología que les pueden ayudar con todo tipo de situaciones. We do sometimes have to switch out a computer because it's not doing what it's supposed to be doing. Y a veces tenemos que cambiar la computadora porque simplemente no está funcionando como debe de funcionar y pueden llevar la computadora antigua y el cargador a la oficina y se lo cambiamos por una diferente.
Sometimes just restarting and shutting it off all the way too can solve a lot of problems. It can reset itself. Y también a veces simplemente apagarla completamente, dejarla descansar un minuto y prenderla de nuevo, le ayuda a la computadora. The next question was, what do I do if my child cannot get on to Zoom? La otra pregunta que tenemos es, ¿qué hago si mi hijo o hija no se puede conectar a Zoom? You can try restarting the computer. Pueden intentar a reiniciar la computadora. Quit Zoom and go in again. Intente, sálgase de Zoom e intente de nuevo. Please let your child's teacher know, because it would be nice for them to know why your child wasn't there. Hágale saber a su maestro o maestra, porque ellos quieren saber por qué su niño o niña no estuvo presente en la clase de Zoom. Realizing that this is a little typo, it should say 503, the number that was on the page before, 356-4656 for the help desk. Pueden llamar de nuevo al Departamento de Ayuda con Tecnología y ahí está el número de teléfono de nuevo. And the last, I skipped this one and to say it last, but I would just say if your child isn't able to engage in their class for that day, have them do something academic anyway. Have them access the asynchronous work that's on Seesaw or Canvas, or have them read a book, or have them do something academic anyway. Y la última cosa es de que si no pueden conectarse a Zoom para el día, no es simplemente un día libre de clase, sino que ponga a su hijo a hacer algo escolar todavía. Pueden leer, pueden hacer esos trabajos que están en CISA o en Canvas, o pueden todavía estar haciendo algo académico durante el día. What if I am not free to help my child when they need help? We talked about that in a previous slide, but then on the same lines, they could use the time to read a book, go get some exercise, take a break, color, play, or like I said before, do unfinished work. Y ya platicamos de esto un poco, pero ¿qué pueden hacer sus hijos mientras esperan para que ustedes les puedan ayudar? Entonces pueden usar este tiempo para leer un libro, hacer un ejercicio, tomar un descanso de la pantalla, colorear, jugar o hacer alguna otra tarea que todavía no han terminado. And then Mrs. Cohen's going to take over for this one. But the question is, what do I do if my child is struggling with anxiety? Y luego la consejera Ms. Cohen va a responder a esta pregunta, pero la pregunta es, ¿qué hago si mi hijo o hija, mi estudiante, tiene ansiedad? I think we are all dealing with higher levels of anxiety. And the most important thing is to reassure them that it's okay to feel that way. Reconocemos que ahorita hay mucha gente, muchos niños que tienen un nivel de ansiedad más elevado de lo típico. Entonces queremos que ustedes les escuchen y asegurarles o reconocer que, dejarles saber que está bien que se sientan así. Any way that your child feels comfortable, for example, if they are more comfortable having their screen off, that's absolutely okay. And if it continues, to be sure to communicate with your child's teacher. Y una cosa que pueden tratar de hacer para limitar esa ansiedad, si es que es porque no quieren verse en la pantalla, está bien si ellos apagan su cámara, eso está perfectamente bien. Si continúan ellos teniendo esa ansiedad persistente, también les aconsejamos dejarles saber a su maestro o maestra del estudiante. And finally, I'm not sure what the next screen says, but finally, I am always available to support you. Oh, there it is. Well, different title, but same response. Feel free to reach out to me anytime. We're providing individual support to students for lots of different reasons, even during CDL. Sí, y también déjenle saber a la consejera Ms. Cohen, ¿verdad? Si es algo persistente con su estudiante, con su hijo, de que tienen esta ansiedad o a lo mejor extrañan a sus amigos, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? La consejera Ms. Cohen está apoyando a los estudiantes y está también teniendo tiempo individual con ellos, al igual que con sus internas, están asistiendo a los estudiantes en este tiempo. Great. And
for yourselves as well. I'm available to support to provide support for families, for loving adults. Y también está aquí para apoyar a los adultos en las familias. And I think that is the lead into our last, we're here to help you. Yep. Click on it. It will take you to a page where you can choose either English or Spanish. So, sorry, Anna, Victoria. Just going to let them know that it's available in the chat. Este proyecto está disponible en un enlace ahí en el chat, a donde pueden tener acceso a este proyecto que ella les está enseñando, y está en inglés o en español. So I'm just going to click on English first. If you click here, it will take you to a page where each one of these titles will take you to another page with resources for that specific need, whether it be like mental health needs, housing, utility assistance, food support. Y este proyecto básicamente es una guía de recursos para todas las familias. Si le hacen clic en español, van a ver esta lista, pero traducida en español. Y si le hacen clic a los diferentes enlaces, les da información de cómo conectarse con esta ayuda, ya sea ayuda de comida, ayuda de, para los biles de la luz o para recursos del medical. So toda esta información está en esta presentación y simplemente le hacen clic a los diferentes títulos. You might want to, if you are interested in this link, you are going to want to click on the link while she has it in the chat so that it opens up in a browser on the computer that you have right now. Si quieren acceso a este programa, a este proyecto, pueden hacerle clic al enlace que está en el chat para que tengan acceso ahorita a esta presentación. También la consejera Ms. Cohen quiere dejarles saber a las familias que vamos a estar compartiendo este proyecto en el que han trabajado Victoria y Ana a través de nuestros boletines. Oh, good, because once you leave, the chat will be gone and you won't be able to access it. De nuevo, si quieren tener acceso a esta información esta noche, háganle clic al enlace en el chat, porque ya que terminemos la reunión, se apaga esta información. So for example, I'm going to click on the mental health page. And each one of these, if you click on them, it will take you to a different website. So I'm just going to click on one for an example. So this is a local mental health walk-in clinic. And if I click on it, it takes me to the website resource. Por ejemplo, Victoria nos enseñó acerca de los recursos para ayuda de salud mental y ella le hizo clic en la clínica, una clínica local. Entonces, cuando le hizo clic ahí, lo llevó al enlace o a la página de información de cómo pueden tener acceso a esa clínica. And then when you're done exploring on a page, you come to this bottom right-hand corner and click on the arrow, and it will take you back to the main menu. Y si quieren regresar a la página principal, simplemente le tienen que hacer clic a la flecha que está ahí en la esquina. And then from this page, if I click on the arrow in the bottom right-hand corner, it takes me back to the language option. Y de nuevo, si le hacen clic a la flecha, cuando están en la otra página, los regresa a la página principal de inglés o español. So I can show you this one now. So these are all verses in Spanish. Y por ejemplo, esta es la página en español y están todos los mismos recursos, nada más que los pueden leer en español. And again, I can just click on one. For example, this is legal support. Por ejemplo, si le hace clic en soporte legal. And then same thing, each link will take you to a resource that will help you, and it will also be in Spanish. Y también el recurso, cuando le hace clic al recurso que usted necesita, el recurso ya va a estar traducido en español. Okay, and then
Anna and I have put our contact information if you want to contact us directly. Y también aquí en esta presentación van a encontrar la información de la señorita Victoria y la señorita Ana y cómo comunicarse con ellas. And that is all.